Buenos días. Con el propósito de promover iniciativas que aporten a la consolidación de los procesos de articulación entre la educación media y la educación superior, la Secretaría de Educación del Distrito y la Universidad Militar Nueva Granada adelantan la organización de un ciclo de conversatorios virtuales que vinculan a la comunidad educativa del distrito y de la región Sabana Centro de Cundinamarca. Los conversatorios se proponen en torno a reflexiones asociadas con las oportunidades y retos para la articulación de la educación media con la educación superior, abordando referentes en el campo a nivel nacional e internacional. Por ejemplo, la semana pasada abrimos nuestra sesión de webinars con Andreas Schleicher, director de educación de la OCDE y de las pruebas PISA, quien nos presentó su conferencia titulada Educar a los alumnos para su futuro, no para nuestro pasado. Nos habló de la importancia de generar estructuras, estrategias y mecanismos de formación que contribuyan a desarrollar en jóvenes habilidades y competencias para el siglo XXI y para la vida. Después de esa presentación central, la doctora Dani Torres, directora de calidad para la educación preescolar básica y media del Ministerio de Educación Nacional, y la doctora Edna Bonilla Cebá, secretaria de Educación del Distrito, expusieron las apuestas a nivel de gobierno nacional y de gobierno local para generar esas estructuras, esas estrategias y mecanismos que planteaba Andrés en su presentación inicial, pero partiendo de las brechas y de los desafíos de nuestro contexto colombiano, tanto nacional como regional y local. Para continuar en nuestro propósito, hoy estamos en nuestro segundo webinar y queremos profundizar en cuáles son algunas de las metodologías que pueden ser útiles para dinamizar la articulación media con la educación superior. Siguiendo el formato del primer webinar, tendremos una presentación central que tomará aproximadamente 15 minutos. Esta presentación estará a cargo de Ángela María Trujillo de la Fundación Lúcker. Al final de su presentación, podrá haber entre 1 a 2 preguntas para un tiempo de respuesta de máximo 5 minutos. Posteriormente, seguiremos en un conversatorio entre los representantes de la UNAD, de la EAN y de la Uniminuto, quienes también responderán 2 a 3 preguntas con un tiempo máximo de respuesta de 5 minutos cada uno, para que al final completemos entre la primera sección y la segunda un espacio, un webinar de 1 hora que finalizaría alrededor de las 12 del día. Así que bienvenidos todos, muchísimas gracias por acompañarnos y pues para dar inicio a nuestro webinar de hoy, en esta primera sección les presento a Ángela María Trujillo Gutiérrez, quien desde hace 18 años tiene experiencia en la coordinación de proyectos de educación en el contexto rural del departamento de Caldas y el área urbana del municipio de Manizales. Hizo parte del equipo que en convenio con el MEN apoyó la transferencia de Escuela Nueva y postprimaria a diferentes entidades territoriales del país. De igual forma, apoyó la transferencia del modelo de Escuela Nueva al área rural de Panamá. Y desde hace 6 años coordina la implementación del proyecto Escuela Activa Urbana y la Universidad en tu Colegio, que es la estrategia que hoy nos va a presentar Ángela María desde la Fundación Lúcker. Ángela, bienvenida. Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias, Fernando, y muchas gracias a todos por la invitación a este importante espacio. ¿Me confirman, por favor, si están viendo ya mi presentación? Confirmo. Bueno, entonces, como les cuenta Fernando, hoy vamos a contarles un poco frente a la experiencia de Fundación Lúcker con el proyecto La Universidad en tu Colegio. Lo primero que quiero contarles es que desde la Fundación Lúcker, hace más o menos 26 años, estamos trabajando por el desarrollo social de Manizales y queríamos tener un foco muy claro. Entonces, nosotros tenemos un credo en el que hemos definido que estamos muy convencidos de que una persona educada y emprendedora transforma y genera desarrollo para sí mismo y para las comunidades a su alrededor. Nuestro foco entonces de Fundación Lúcker en Manizales es trabajar en todos los temas de educación y emprendimiento. ¿Qué hacemos? En educación tenemos 3 proyectos bandera: Escuela Activa Urbana, el proyecto Aprende y Universidad en tu Colegio. En el tema de emprendimiento trabajamos más que un proyecto, es un movimiento de ciudad que se llama Manizales Más, a través del cual, a través de la unión de muchas entidades e instituciones importantes de la ciudad, se promueve el emprendimiento de alto potencial. También conservamos algunos de los proyectos que le dieron origen a la Fundación Lúcker, que son todas esas iniciativas que hacen personas e instituciones en pro del beneficio
beneficio de las comunidades más vulnerables, como las obras sacerdotales, los ancianatos, los hospitales, y todavía conservamos algunas acciones que aportan y apoyan a estas instituciones. También participamos de algunas iniciativas de ciudad, como son Batuta para la Formación Musical, el movimiento Estoy con Manizales, Manizales Cómo Vamos y Manizales Campus Universitario. Nosotros tenemos el mismo origen pues de la empresa Casa Lúquer, aunque somos completamente independientes. Casa Lúquer de hecho tiene su área de desarrollo social, pero sí tenemos un mismo origen y somos hermanos en muchas cosas. Desde hace más o menos 4 o 5 años trabajamos unidos en algunos procesos de transferencia de lo que hacemos en educación y emprendimiento en Manizales. Los estamos acompañando a hacer algunas transferencias, especialmente en Necoclí, el Bajo Cauca, Huila y Tumaco. Esa pues es como a grandes rasgos el ejercicio que hace la Fundación Lúquer en la ciudad, y pues también muy importante contarles que todo lo que hace la Fundación Lúquer lo hace en alianza. Nuestro aliado por excelencia es la administración municipal de cualquiera de los territorios donde nosotros vamos. En ningún caso la Fundación Lúquer quiere ser quien reemplace al Estado en su misión, sino que una entidad que quiere ayudar al Estado a cumplir la misión que tiene. Y siempre que vamos a desarrollar una iniciativa, pues buscamos los mejores aliados, tanto desde la parte de recursos como desde la cooperación técnica y académica, para lograr que los proyectos que desarrollemos tengan muchísimo impacto, pues en el caso de Manizales en especial, que es donde más procesos desarrollamos, pero también en estos otros territorios que acompañamos. En educación, entonces, así como quisimos tener un foco como fundación en el tema de educación, también quisimos tener un foco, porque en educación hay muchísimas cosas importantes y valiosas que se pueden desarrollar, pero para nosotros era muy importante darle claridad a qué aspectos queríamos fortalecer en los temas de educación en alianza con la Secretaría de Educación del municipio. Y definimos nuestro foco de acción a partir de diferentes digamos, estudios e investigaciones que encontramos a nivel mundial, donde se determina que el sector productivo privilegia al momento de insertar una persona al mundo laboral estas 3 competencias, las socioemocionales, y para el desarrollo de competencias socioemocionales nosotros tenemos el proyecto Escuela Activa Urbana, que es un modelo pedagógico que desde sus estrategias y de mediaciones privilegia el desarrollo de esas competencias como la ética, el trabajo colaborativo, la creatividad, la responsabilidad. Para el fortalecimiento de las competencias cognitivas, llevábamos alrededor de 5 años investigando las mejores estrategias para el desarrollo de competencias en lectoescritura y matemática para los niños de los primeros grados. Nos referenciamos de muchas experiencias importantes del mundo, empezamos a hacer adaptación y transferencia de esas estrategias a nuestro territorio, y después de hacer 4 y 5, más o menos 5 años de investigación de la mano del BIP y de Harvard, pues empezamos ya a hacer la expansión de las estrategias que para esta línea nos han dado los mejores resultados. Y pues tenemos para el desarrollo de las competencias técnicas el proyecto La Universidad en tu Colegio, que es el proyecto pues que nos trae hoy a poder hacer esta importante presentación. Como les decía, todo lo que hacemos lo hacemos en alianza. Entonces, para el proyecto La Universidad en tu Colegio tenemos los mejores aliados. La administración municipal desde la Secretaría de Educación ha sido nuestro aliado durante 18 años ininterrumpidos en todo lo que hacemos, y obviamente pues fue quien le dio un sí muy importante al proyecto La Universidad en tu Colegio. También participa el Ministerio de Educación Nacional, ha participado y apoyado unas etapas específicas de este proyecto. Tenemos como aliada la Caja de Compensación, la CHEC, la Fundación Sura, Andy Cargill, la Fundación Corona, y estamos con las principales universidades de Manizales, las 4 acreditadas de alta calidad, y también tenemos la participación de algunas instituciones de formación para el trabajo y el desarrollo humano. O sea, cada año se han ido sumando aliados que han permitido que el proyecto crezca, no solo en la parte de recursos, sino en todo el tema técnico y operativo, porque cada día pues hemos ido ampliando cobertura. ¿Cuál era el problema a resolver? Nosotros desde el año 2002 veníamos trabajando con el proyecto Escuela Activa Urbana en muchos colegios públicos del área de Manizales, y queríamos saber si nuestros egresados, una vez finalizaran su educación media, tenían acceso a la educación terciaria. Nos encontramos que el 60
97% de nuestros egresados no tenían ningún tipo de acceso a la educación terciaria. Y no había que hacer un estudio muy profundo para saber cuáles eran pues los principales obstáculos. Sin embargo, sí quisimos sistematizar y tener información un poco más concreta, y obviamente los problemas de acceso estaban dados por los problemas económicos. La mayoría de los niños que nosotros atendemos son de estratos 1, 2, algunos son de estrato 3, sus familias viven de un salario mínimo, entonces la mayoría no van a tener los recursos para poder cubrir los costos de la educación terciaria, pero adicionalmente tienen mucha urgencia de empezar a generar ingresos para su familia. Entonces, si yo termino mi educación media y me consigo un trabajo donde me gano otro salario mínimo, estoy doblando el ingreso de la familia, ellos tienen mucha urgencia de empezar a generar ingresos. Y adicionalmente las causas académicas, si bien nosotros venimos trabajando por el fortalecimiento de esos resultados en las pruebas saber, obviamente en esta ciudad se compiten por unos escasos cupos en las universidades públicas. A Manizales, por ejemplo, se presentan en Manizales 1.000 personas para 60 cupos en la Universidad de Caldas para estudiar Derecho. Entonces, las posibilidades de que muchos de nuestros niños accedan a los cupos en las universidades públicas también es muy escaso. Pero adicionalmente a que había un problema a resolver, también vimos una oportunidad en la formación técnica y tecnológica. El sector productivo te demanda en un alto porcentaje estos perfiles. Cuando uno tiene la oportunidad de mirar en todas las entidades encargadas de estar presentando los perfiles que demandan las empresas, en un porcentaje muy alto hay demanda por estos perfiles de técnicos y tecnólogos. Es una tendencia en países más desarrollados. Cuando uno ve la información de países, de los Países Bajos, de países como Alemania, la mayoría de las personas que llegan a una universidad demandan formación técnica y tecnológica, y caso contrario pasa en Colombia. Quienes tienen la posibilidad de llegar a una universidad quieren llegar a hacer carreras de 5 años y poco demandan los programas de formación técnica y tecnológica. Hay menor tiempo para la formación, por ende más pronta empleabilidad, y con esto se le da solución a esos chicos que tienen esa necesidad de salir rápido de la institución educativa y de su educación media para empezar a generar nuevos ingresos para las familias. Cuando hacemos los técnicos profesionales, los estudiantes tienen la posibilidad también de continuar sus estudios superiores, pasar a un nivel tecnológico y luego hacer su carrera, su profesionalización. Se favorece el emprendimiento. Ustedes van a ver desde la línea, desde la evaluación intermedia que hicimos, cómo estos jóvenes que han tenido la formación en universidad, en tu colegio, consideran tener muchísimos más elementos para ser emprendedores. De hecho, muchas de las carreras que se ofertan le permiten al joven desarrollar su propio emprendimiento, y nosotros fortalecemos todo ese tema de desarrollo del emprendimiento apoyados en toda la experiencia de Manizales Más, y paralelo a la formación técnica y tecnológica, los estudiantes reciben unos módulos específicos de emprendimiento. Y adicionalmente, pues una persona que se gradúe como bachiller, pero con un título complementario de técnico tecnólogo, pues tendrá la posibilidad de tener unos ingresos de un 59% más que si solamente fuera bachiller. ¿Cuáles son las características del proyecto? Nuestro objetivo fundamental es facilitar el acceso de nuestros chicos de los colegios públicos de Manizales a la formación técnica y tecnológica. El nombre es muy claro, es la universidad en tu colegio, y es la universidad en la que va a estar las instituciones educativas. Nosotros sabemos que es mucho más fácil trasladar un docente universitario estrato 4, 5 o 6 hasta el colegio donde los niños todos son estrato 1 y 2, y eso pues es lo que nos ha permitido también darle sostenibilidad al proceso. Son programas pertinentes al sector productivo, de allí la presencia de la ANDI dentro de la alianza. Nosotros permanentemente estamos haciendo lectura de cuáles son esos requerimientos del sector productivo para hacer mejora de los programas que tenemos actualmente, pero también para definir qué otros programas debemos incorporar. Las carreras técnicas paralelo a la educación media en contrajornada. Los niños mañana, los estudiantes reciben su formación universitaria. Los que son técnicos profesionales, los que quieran, pueden continuar un año más apoyados por la alianza y hacer su tecnología. Tenemos un proceso liviano de orientación socioocupacional que lo hemos desarrollado de la mano de Fundación Corona, y desde grado octavo se empieza a desarrollar todo el tema del autoconocimiento, mundo de la formación y mundo del trabajo, para que los niños empiecen a tomar los elementos que les permitan tomar la decisión de estar dentro de universidad en tu colegio cuando llegan a la media. Y lo más importante del proyecto es que hemos logrado una estructura de costos y una negociación con todas las entidades que ofertan programas que nos permiten que a nosotros una matrícula nos valga un tercio más o menos de lo que es una matrícula comercial.
Por ejemplo, yo tengo con la Universidad Autónoma, que es una universidad privada, que una matrícula comercial de un solo semestre técnico puede estar valiendo 1.400.000 pesos. Y a nosotros los 4 semestres de formación de un estudiante nos valen en promedio 1.600.000 pesos, que creo pues que esa es la joya de la corona de universidad en tu colegio, haber llegado a esas negociaciones con las entidades con las que trabajamos. Para implementar un programa, nosotros hacemos 3 viabilidades: viabilidad laboral, y es identificar qué tanto interés tiene el sector productivo por esos perfiles, para empresas del territorio, y es que cuando ya vimos que ese programa sí tiene interés del sector productivo, identificamos desde su estructura académica qué tan fácil es hacer la transferencia de ese programa a la institución educativa, que no implique que haya que hacer unos ajustes en espacios de infraestructura en los colegios, que nos permita también que durante los semestres digamos que durante el tiempo de los 2 años de grado 10 y 11, el tiempo nos dé para que esas 2 o 3 tardes se puedan desarrollar todos los contenidos, hacemos la armonización de mallas curriculares y determinamos qué créditos se pueden compartir o reconocer del colegio. Y una cosa súper importante es que nosotros solo compartimos o reconocemos créditos del colegio de lo que por naturaleza da una institución educativa. Todo lo microcurricular es responsabilidad de la universidad o de la institución de formación para el trabajo y el desarrollo humano, y reconocemos cosas que por naturaleza un colegio da: matemáticas básicas, ética, competencias comunicativas, alveolar. Y hacemos la viabilidad financiera, que es esta estructura de costos de la que les estaba contando, en la cual nosotros nos sentamos a negociar con todas las entidades interesadas de ofertar programas en el marco Universidad en tu Colegio. El grueso de esta estructura financiera es el valor de las horas docente del docente universitario que va a estar. Entonces determinamos cuántas horas son responsabilidad de la universidad, a cómo se le paga esa hora, cuántas horas de refuerzo se van a determinar para que los chicos puedan nivelarse en caso de que estén flojitos, y se pagan costos como materiales, fotocopias, el seguro, el carnet, las pruebas saber TIT y un porcentaje de imprevistos y administración. Fernando, ¿me decías algo? Sí, va cerrando, por favor. Sí, bueno, esto es la oferta que tenemos nosotros en este momento. Estos son nuestros técnicos profesionales, los que tienen su ciclo tecnológico. También tenemos varios técnicos laborales. Esta es la cobertura que 7.171 estudiantes del 2014 hasta el 2020. En este momento estamos cerrando la matrícula del 2020 con cerca de 1.500 estudiantes. Hicimos una evaluación intermedia en la que realmente el proyecto demostró que sí está generando ese acceso que los estudiantes necesitaban. Antes nuestros estudiantes de nuestros colegios tenían un 33% de acceso, y ahora estamos logrando llegar al 80% de los estudiantes en esas instituciones educativas. Cambia por completo su proyecto de vida, las competencias que ellos desarrollan les dan más seguridad para ser emprendedores, para poder buscar empleo, tienen menos incertidumbre frente al futuro. Hacemos seguimiento a egresados permanentemente, cada vez más son los egresados que una vez egresan de universidad en tu colegio continúan estudiando y trabajando o solo trabajando, y cada vez disminuye el porcentaje de ninis. Y otra cosa importante y un efecto que tuvo el proyecto frente a la formación de los estudiantes es que también están mejorando en los resultados de las pruebas saber. Entonces, sin necesidad de que hiciesen un pre-ICFES complementario, solo la formación de universidad en tu colegio les permitió tener mejores resultados en las pruebas saber. Básicamente, pues, esta es como la información que quería compartirles así muy rápida de universidad en tu colegio. Muchísimas gracias por el espacio y por supuesto que siempre el proceso. Muchísimas gracias, Ángela. Excelente trabajo el que vienen haciendo y pues, por supuesto, felicitaciones. Muchas gracias a ustedes. Tenemos tiempo para una pregunta, por favor, entonces, para resolverla en no más de 5 minutos. Realmente es una pregunta que involucra muchas preguntas al tiempo. Entonces, a ver si la podemos organizar de tal forma que la podamos responder en esos 5 minutos. La pregunta es, ¿cuáles consideras tú que han sido los principales factores de éxito del proyecto? Asimismo, ¿cuáles son los principales retos o obstáculos que ustedes han tenido y cómo los han superado para que el proyecto sea exitoso? Y derivado de lo anterior, ¿cuáles han sido los principales aprendizajes o los más importantes durante los 6 años de implementación de este proyecto?
Bueno, muchísimas gracias por la pregunta. Bueno, diría que como factores de éxito, el principal es la alianza público-privada y académica, o sea, haber podido lograr que la administración municipal, universidades y empresas como Andy, como nosotros o Fundación Corona participen del proceso, es un sello de garantía que le da tranquilidad a las comunidades en las cuales nosotros participamos y que adicionalmente le da sostenibilidad al proceso. Otra cosa que es garantía de éxito es la estructura de costos, o sea, nosotros hemos logrado que quienes quieran participar del proyecto entiendan que no es un proyecto con ánimo de ganancia, tampoco con ánimo de pérdida. Nosotros siempre ponemos una cláusula en todos los convenios que dice que si hay algún costo directo que no haya quedado, y llevamos 6 años en el que nadie ha tenido que venir a hacernos una reclamación y esa estructura de costos nos ha permitido ampliar cobertura porque es un valor pues que es muy competitivo. Adicionalmente, la medición permanente, nosotros desde el principio definimos eh, una teoría de cambio muy clara. Nosotros hicimos línea base, hicimos evaluación, la sostenibilidad y la calidad del proceso. Creo que esos son 4 elementos importantes. Bueno, y haber logrado que se incluya dentro del plan de desarrollo de la ciudad, eso también le ha dado mucha sostenibilidad, o sea, la Secretaría de Educación ha hecho un esfuerzo importante para que esté incluida en el plan de desarrollo y eso nos garantiza la operación y los recursos por parte de la administración municipal. Dentro de los aprendizajes más importantes que nosotros hemos encontrado, es que la articulación sea liviana. Yo conozco procesos de articulación distintos a universidad en tu colegio que se vuelven un poco complejos para las instituciones educativas porque tienen que hacer grandes ajustes a sus mallas curriculares y deben ser responsables de muchos contenidos de la formación técnica. Nosotros, en el momento en que no forzamos esa articulación, sino que logramos que lo microcurricular sea 100% responsabilidad de la universidad y que lo que se comparta sea eso que por naturaleza del colegio, eso nos ha permitido garantizar la calidad de la formación porque el componente técnico lo están dando los realmente expertos. Unir esfuerzos porque el colegio fortalece esos contenidos de las competencias básicas que son tan necesarios y la universidad se puede dedicar a lo microcurricular. Además, podemos rotar con mayor rapidez los programas. Un colegio puede tener varios programas en simultánea. Yo tengo colegios que en este momento pueden tener 9 programas técnicos distintos porque no les ha implicado hacer ajustes microcurriculares muy grandes dentro de sus mallas. Y hemos podido hacer movilidad. Yo tengo niños que en la mañana son estudiantes de un colegio y por la tarde van a otro colegio o universidad en tu colegio. Entonces, esa articulación liviana es importante. Gracias, Ángela. Tener una oferta diversa. Señor, Muchísimas tener gracias. una oferta diversa. Bueno, con muchísimo gusto, Fernando. Discúlpame, lo que pasa es que el tiempo está muy ajustado, No, y, tranquilo, yo entiendo perfectamente. pero no, muy interesante y pues nos dejas también unos elementos muy importantes para que podamos seguir abordando aquí dentro del conversatorio. Así que muchísimas gracias y una vez más felicitaciones por ese excelente proyecto. Con muchísimo gusto y cuando Bueno, quieran conocer un poco más, siempre con los brazos abiertos los esperaremos. muchas gracias. Entonces, continuando con nuestro webinar, en esta segunda sección entraremos a un panel de discusión para hablar de qué mediaciones pedagógicas y metodológicas aportan a la articulación entre la educación media y la educación superior. Y para ello hemos invitado a algunos referentes que nos permiten comprender desde sus perspectivas, contextos y experiencias sus estrategias. Nos acompaña Julia Alba Ángel Osorio de la UNAD. Ella es vicerrectora de Inclusión Social para el Desarrollo Regional y la Proyección Comunitaria. También nos acompaña María Isabel Castellanos de la EAN. Ella es la coordinadora de gestión de extensión y proyección social de la EAN. Y Néstor Alfredo Franco, que es el coordinador de articulación de la Uniminuto. Así que bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, a partir de ahora que estamos en esta segunda sección de nuestro webinar, que va hasta las 12 del día, les tengo preparadas algunas preguntas. La primera de ellas es, desde la experiencia llevada a cabo en cada una de sus instituciones de educación superior, ¿cuáles consideran que son justamente esas metodologías que han permitido dinamizar la articulación media con la educación superior, pues desde su experiencia?
Le damos la palabra, si está bien, a, a Julia Alba de la UNAD. Bueno, muchísimas gracias, profesor Fernando, con mis saludos para todas las personas que nos acompañan el día de hoy, para los compañeros panelistas. Pues paso a responder tu pregunta y lo haré desde tres ideas fuerza. La primera, desde la experiencia particular de la UNAD. La segunda, desde el tema de las metodologías, pero también desde el punto de vista de las estrategias. Y la tercera, de algo que tú mencionabas, los retos particulares para estas temáticas de articulación. Y hablando de retos, voy a hablarles precisamente de dos programas que en ese sentido adelanta la UNAD. Y estos programas, ambos, son relacionados con colectivos en situación de vulnerabilidad. En el caso de la UNAD, los colectivos de situación de vulnerabilidad son aquellos pertenecientes a comunidades étnicas, son aquellos que hacen parte como víctimas del conflicto, son aquellos que tienen necesidades especiales, pero también aquellas personas que tienen capacidades excepcionales, y también en ese colectivo nosotros involucramos a los estudiantes campesinos. Vamos a empezar con la primera experiencia. La primera experiencia se llama Arando la Educación. Resulta que llegaba el año 2016 y en esos entretiempos inició todo el tema del proceso de paz. Las universidades estábamos prestas a recibir a todos los excombatientes con diversos programas para que se pudieran articular, pero nos chocamos frente a una realidad muy fuerte, y es que solamente el 90% de esos excombatientes sabían leer y escribir. El 11% no tenían ni siquiera educación formal, y solo el 21% tenían educación básica primaria. Vaya dilema. En ese momento, entonces, la UNAD, teniendo en cuenta que tiene acceso a 1.016 de los 1.123 municipios que tiene Colombia, pues se ha articulado con el Consejo Noruego para Refugiados y con el Ministerio de Educación Nacional. Y hemos diseñado un programa que buscaba traer educativamente esos estudiantes en alfabetización básica y media y articularlos a las dinámicas de la educación ya de grado. ¿Qué lo hicimos o cómo lo hicimos? Primero, un modelo de educación flexible y diferencial. Nuestro modelo de educación en la UNAD para jóvenes y adultos está nominado como CIMAD 32 por parte del Ministerio de Educación Nacional. ¿Y cuáles son las estrategias? 1. Ofrece una modalidad integral de formación para jóvenes y adultos. 2. Incorpora nuevas concepciones y prácticas pedagógicas a partir del análisis de las realidades a nivel regional. 3, fomentar el diseño de un currículo flexible, abierto y pertinente. 4, dinamizar el proceso de autoaprendizaje. Eso para nosotros es fundamental, dado que nosotros nos movilizamos en dinámicas de educación virtual y a distancia. Y el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Ese es nuestro ecosistema formativo fundamental. Y de esta manera contribuir a través de procesos de formación con la superación de condiciones de vulnerabilidad. Muchísimas gracias. ¿Cuál es la estructura entonces de nuestro programa? Es básicamente esa, y gracias a eso pues hemos llegado a más de 5.744 beneficiarios con Consejo Noruego, el programa Arando la Educación, y entre 2016 y la fecha 2.804 con la Agencia de Reincorporación y Normalización. De esos hemos logrado a través de diferentes estrategias vincularlos a la educación superior en procesos de articulación a través del reconocimiento de áreas básicas, tecnológicas e informáticas, áreas básicas de humanidades y lengua castellana, áreas de inglés, y con un descuento especial para esos egresados del bachillerato de hasta el 20%. Además de la articulación, Fernando, que es fundamental, el país, el Estado, tiene una serie de estrategias como Generación E y como Jóvenes en Acción. En nuestro caso, hemos llegado a 15.682 beneficiarios, y estas estrategias de alianzas han sido fundamentales para la articulación de estos programas. Gracias, Julia. Ahora le damos la palabra a María Isabel de la EAN, por favor. María Isabel. Muchas gracias y muchas gracias por la conferencia central. Creo que todos hemos aprendido y aprenderemos aquí de todos. Nosotros como Universidad de EAN, desde el momento en que salió la ley de emprendimiento y desde 2007 hemos venido haciendo diferentes acciones, especialmente con la Secretaría de Educación de Bogotá, referente a la media, también con el Ministerio de Educación y con otras secretarías
que son departamentales también. Entonces, ¿cuáles han sido nuestros aprendizajes de estos procesos? Nosotros básicamente hemos trabajado en las especialidades que desarrollan los colegios, es decir, que los colegios permiten que los estudiantes desde la media, desde grados 10º y 11º, adelanten estudios universitarios y de alguna forma articulen con la vida futura, que no solo necesariamente va a ser una carrera profesional, porque muchos pueden optar por el SENA, algo que nos encanta y a lo que queremos apostarle todos. Otros pueden optar también por formación para el trabajo en distintas entidades. Ahí veía yo en la presentación de Fundación Lúker Andap, por ejemplo, y también la educación técnica y tecnológica. Entonces, teniendo esto claro, ¿cuáles han sido aprendizajes fundamentales? Bueno, lo primero es que debemos partir de las acciones sustantivas de la universidad, que son docencia, investigación y extensión. Y esto es fundamental para la articulación con los colegios y especialmente con la media. Porque cuando se dan procesos de investigación, se dan diálogos que llegan a relaciones reales y tangibles entre los docentes de una parte y de la otra. Hemos venido ya varios años promoviendo para que los grupos de investigación de la universidad dialoguen con los colegios y depende mucho de la motivación de los docentes del colegio que pues se generen acciones y que se lleguen a temas más profundos en investigación, pero cuando esto se da, se permite que empiecen a darse cuestionamientos sobre la misma docencia, y sobre las mismas articulaciones con el sector productivo. La extensión es fundamental y lo vimos en la presentación de la Fundación Lúker. Es importante que estemos articulados y el conocimiento esté articulado no solo de lo que se gesta en el colegio y en la universidad, sino que tengamos alianzas fuertes con el sector productivo, de tal manera que siempre estemos permeando nuestros modelos con distintas acciones y diálogos que permitan conectar con el entorno y que desarrollemos competencias para la vida, que es lo más importante. Y desde la docencia, que los modelos educativos se abren. Algo que nosotros buscamos es que los procesos de articulación no pueden llegar a ser procesos en donde simplemente se validan saberes y se validan conocimientos, sino que tiene que llegar mucho más allá. Tenemos un modelo educativo en el colegio, un modelo educativo en las distintas universidades y esos dos modelos tienen que dialogarse, tiene que haber una articulación entre uno y el otro y los tenemos que acercar. Entonces, en la medida que se conversen y que, por ejemplo, las didácticas de la universidad se lleven al colegio, los docentes lo van a apropiar. Y es muy importante que veamos la articulación con las universidades, no como la articulación de los coordinadores de media, que generalmente llamamos a los coordinadores de la especialidad, sino es todo el colegio y desde antes, desde los primeros grados, y todo el currículo. No es solamente una especialidad, sino todo el currículo el que se dialogue con los modelos educativos universitarios. Algo muy importante es que también partamos desde la transversalización. Y algo que hemos aplicado nosotros es un modelo que se llama valida, mejora y agrega, en donde ¿qué hacemos? Tenemos que, primero que todo, validar qué tiene de fuerte el colegio desde sus procesos de transversalización y desde las distintas acciones que ha tomado, que ya hay y que debemos validar, porque es algo que ya está dado. Luego, hay algunas cosas en las que tenemos que hacer acciones de mejora y de pronto incluir didácticas propias de las universidades y especialmente aportar desde la formación por competencias, por ejemplo, nosotros como EAN, desde las competencias emprendedoras, investigativas y comunicativas. Y por otro lado, ya cuando vemos necesario, agregar, porque no debemos saturar desde la media a los estudiantes. Perfecto, gracias Marisabel. Básicamente mi propuesta. Le damos la palabra a Néstor, pero entonces le pediría el favor a Néstor que enfocáramos la respuesta en esas experiencias o estrategias pedagógicas que ustedes utilizan para hacer exitoso ese modelo de articulación entre la media y la superior. Ok, muchísimas gracias por la invitación.
Bueno, yo quiero resaltar que el modelo de articulación para Uniminuto tiene un enfoque social, ¿sí? Digamos, Uniminuto se distingue mucho por ese impacto social y querer transformar las regiones y, digamos, también cambiar el estilo de vida de muchas personas en Colombia. Entonces, dentro de la obra Minuto de Dios, dentro de sus grandes organizaciones, apuntamos con la universidad que busca darle como esta esperanza, esta oportunidad a los jóvenes de bajos recursos, incluso pues nuestra población se caracteriza por ser de estrato 1, 2 y 3, ¿sí? Buscamos convenios con alcaldías, secretarios de educación, para ayudar, digamos, y potenciar esta formación. Entonces, digamos, Uniminuto, ¿cuáles han sido las líneas para favorecer y, digamos, llegar a esa juventud y a esas oportunidades? Entonces, primero, nosotros, digamos, damos unos descuentos económicos en la inscripción, matrículas, derecho a grado. Uniminuto, pues digamos, una universidad que está presente en muchos departamentos de Colombia. El estudiante puede, digamos, homologar, reconocer los créditos en cualquiera de nuestras sedes. Damos descuentos en la matrícula en cualquier programa que ellos deseen, digamos, a futuro. Entonces, resumiendo un poco, digamos, lo que la universidad ha buscado con el tema de la articulación, lógicamente, lo que queremos es promover esa movilidad, esa continuidad, que el estudiante no se quede únicamente con el bachillerato, sino que pueda, lógicamente, continuar sus estudios superiores, ¿sí? ¿Qué buscamos? ¿Cuáles son los objetivos del proceso de articulación de Uniminuto? Apunto a 4 de manera especial. Nosotros, con este modelo, primero buscamos contribuir al mejoramiento de las competencias básicas, transversales y específicas de los jóvenes. El segundo objetivo, nosotros tenemos en nuestra modalidad, articulamos desde la educación básica de grado 9, o sea, no solamente tomamos los niños de educación media, de 10º y 11, sino que nosotros articulamos desde grado 9 y de allí iniciamos como a construir ese proyecto de vida para que el niño, digamos, se vaya consolidando qué es lo que quiere ser y hacer a futuro. Y con eso también, digamos, nosotros evitar lo que es la deserción universitaria, ¿sí? Cuando una vez el niño llegue a la universidad. Entonces, nosotros también, por medio del tema de la articulación, realizamos talleres de bienestar, talleres de orientación vocacional y ayudamos al niño o le brindamos herramientas para que se conozca y realice un proyecto de vida mucho más asertivo y, digamos, que responda realmente a sus necesidades. El tercer objetivo dentro de nuestro modelo de articulación es otorgarle, nosotros manejamos 2 líneas, la línea del reconocimiento de créditos académicos, en el cual por medio de cursos libres el estudiante adelanta, como bien lo decía nuestra compañera anteriormente, puede adelantar ya, digamos, créditos de un programa, bien sea técnico, tecnológico o profesional. Pero también nosotros tenemos o manejamos la línea de los técnicos profesionales y técnicos laborales, que efectivamente estos, si los estudiantes logran cumplir con todo el plan de estudio, digamos, la totalidad de los créditos que hacen parte del programa y cumplen con la normatividad, lógicamente, del Ministerio de Educación, entonces otorgamos títulos de técnicos profesionales. Esto ha sido de una acogida muy grande, porque como nuestra población, digamos, les había dicho, son de recursos muy bajos, de recursos económicos muy bajos, población vulnerable, de alto riesgo, y una, digamos, de las preocupaciones más grandes de los padres de familia hoy en día es que cuando los estudiantes salen del bachillerato, no todos tienen ese acceso de pronto a universidades públicas y no todos tienen la posibilidad de pronto de ingresar a una universidad privada. Entonces ya con esto le damos una herramienta en el proyecto de vida del joven para ocuparse laboralmente, y muchos de ellos lo que hacen es que también se valen, digamos, de este beneficio para poder después continuar sus estudios profesionales, digamos, autoayudarse financieramente y poder alcanzar la meta que ellos desean. Y el cuarto objetivo que buscamos nosotros con el tema de la articulación es favorecer ese tránsito, esa movilidad, o sea, que el estudiante, es decirle, la Universidad Uniminuto le dice, usted tiene la posibilidad, la oportunidad de seguir formándose profesionalmente. Y dentro de eso, como les decía anteriormente, nosotros reconocemos, entonces homologamos, reconocemos sus créditos académicos en cualquiera de nuestras sedes a nivel del país. Damos además estos beneficios o descuentos en las matrículas para que el joven pueda realmente continuar esta formación. Nuestro modelo de articulación Néstor, tiene también gracias. unos beneficios. Bien, pues. Muchas gracias. Bien. Vamos a una segunda pregunta para los tres, pero les pediría el favor que nos enfocáramos en las estrategias pedagógicas del marco. Ustedes ya hablaron del marco institucional,
Ya hablaron de qué es lo que se espera desde la institucionalidad, desde cada una de sus distintas instituciones de educación superior, cuáles son los objetivos de la articulación, pero ahora enfoquémonos en las estrategias pedagógicas. Estas estrategias pedagógicas que ustedes vienen utilizando en la UNAD, en la EAN y en la Uniminuto, ¿son distintas? ¿Son iguales? ¿Deberían ser distintas? ¿Deberían ser iguales? ¿Cómo las manejan cuando van orientadas a estudiantes que están ubicados, por ejemplo, en poblaciones urbanas, localidades urbanas, y cuando están ubicados en localidades rurales? Por ejemplo, me atrevo a pensar que en el caso de la UNAD y la Uniminuto, que tiene una extensión muy amplia y que están involucrando estudiantes de distintos municipios con distintas características urbanas y rurales, pues imagino que debe haber alguna distinción o alguna particularidad en estas estrategias pedagógicas. Pero no quiero excluir de aquí, por ejemplo, experiencias que pueda tener la EAN. La pregunta también sería lo mismo. Esas estrategias pedagógicas, teniendo en cuenta el tipo de población urbana y rural, deberían ser las mismas, son iguales. ¿Cómo lo manejan ustedes? Pero enfoquémonos en las estrategias pedagógicas. Entonces le damos la palabra nuevamente a Julia, por favor. 5 minutos a lo máximo. Claro, profe. Perfecto. Tiene usted toda la razón. Las estrategias pedagógicas son totalmente diferentes. ¿Y por qué? Son totalmente diferentes porque en el caso del país rural y el país urbano somos absolutamente distintos. Si usted analiza, Colombia es un país rural y disperso. El 26.7% de la población total del país se encuentra en áreas rurales. Pero cuando usted analiza también, solamente el 16.8% de esas personas que están en la ruralidad, pues no sabe ni leer ni escribir, y el 18% no cuenta con ningún nivel educativo. Solamente el 9.9% cuenta con educación básica. ¿Qué hicimos nosotros? Lo primero que hicimos fue una investigación educativa a fin de determinar el árbol de problemas desde la perspectiva de la educación superior rural en Colombia. Y encontramos 4 ideas fuerzas que nos inspiramos las estrategias didácticas y pedagógicas. Primero, heterogeneidad académica, desde las competencias de ingreso de esos bachilleres rurales. Segundo, insuficiente disciplina académica y motivación. La realidad del trabajo en niños y en jóvenes en la ruralidad es una realidad innegable y con la cual es muy complicado luchar porque hace parte de las cosmovisiones de la ruralidad. Tercero, inadecuado manejo del alcance de la flexibilidad curricular. Eso inspiró un diseño curricular particular que ya les voy a dar desde la UNAD cuáles son esas ideas más importantes. Y un inadecuado enfoque territorial en cuanto a las competencias que tiene ese currículo. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? La estructura curricular, la estrategia que nosotros adaptamos en nuestro modelo es la siguiente. Primero, aprendizaje basado en problemas. Eso como parte de las necesidades normativas, pero también las necesidades sentidas del territorio. Lo focalizamos ¿hacia dónde? Hacia el desarrollo de proyectos transversales con esos estudiantes. La universidad tiene una gran ventaja, Fernando, y es que nosotros tenemos bachillerato y también somos universidad. Entonces, garantizamos los procesos de articulación de una forma más sincrónica. Estos proyectos transversales se integran a grandes ideas que precisamente son producto de esos territorios y eso se articula a núcleos problemáticos. Nuestra estructura es diseñada con base en núcleos problemáticos y de ahí parten esferas de formación personal, familiar, axiológica, social, comunitaria, económica, productiva y ambiental. Así es la educación y la estrategia para los moradores rurales, para esa articulación. En el caso particular de los estudiantes que vienen de zonas urbanas, tenemos un programa que se denomina Trayectorias Educativas, Educación Media y Superior Articuladas. ¿Cuál es la estrategia central? Primero, diversificar los productos de articulación con la educación media para garantizar trayectorias educativas de los bachilleres del país. Y segundo, establecer una ruta de promoción de esas trayectorias educativas, pero con enfoque territorial, en tanto la UNAD, como usted lo decía precisamente, pues tiene presencia en todo el territorio nacional.
¿Cuáles son los elementos básicos, las estrategias metodológicas de ese modelo de educación de articulación que nosotros tenemos en el TRAED? Primero. Cierra en un minuto, por favor. Perfecto. Enfoques interdisciplinares para el fortalecimiento de las vocaciones científicas y tecnológicas. Segundo, diversificación de la educación desde el SENA, desde institutos, desde el Instituto Técnico Profesional. 3, orientación socioocupacional. Y 4, un laboratorio dirigido a los docentes a fin de crear la sensibilidad, pero también aquellas competencias docentes para la articulación efectiva entre la media y la superior. Básicamente esa es como la gran diferencia entre el mundo rural y el mundo urbano, precisamente desde esas metodologías para la articulación. Muchísimas gracias, Julia. Ahora, María Isabel, ¿cuáles han sido como las estrategias pedagógicas que desde la EAN han utilizado para sus procesos de articulación media superior? Bueno, como estrategias pedagógicas, nosotros sí utilizamos el mismo tipo de estrategia, tanto con población rural como urbana, porque aplican en ambos contextos. Simplemente que cuando se aplican en distintos contextos, obviamente se encuentran resultados distintos y ganancias diferentes, pero son las mismas estrategias. Especialmente usamos también el aprendizaje problemático. Utilizamos mucho el aprendizaje basado en proyectos, no solo, digamos, en los procesos que hacemos con los estudiantes y en los procesos de articulación, sino también cuando trabajamos en extensión en distintos proyectos con distintas poblaciones vulnerables, trabajamos mucho por proyectos para que no solo haya un conocimiento, sino que haya una aplicación. Y algo en lo que nosotros hemos estado abanderados es un aprendizaje por retos. Entonces, allí hemos involucrado todo el tema de pensamiento de diseño, de design thinking, de hacer un análisis de contexto, de recoger una serie de insights o hallazgos importantes. Y con los estudiantes de media nos ha dado muy buenos resultados porque es un aprendizaje práctico y en el contexto de cada uno. Por eso les comento que usamos el mismo tipo de estrategia con población rural y urbana porque aplica en ambas partes, sino que ambas tienen pues un contexto distinto y lo aplican en su propio contexto, pero sí utilizamos el mismo tipo de pedagogías y hemos tenido pues excelentes resultados. Hemos visto proyectos increíbles. Una vez un estudiante, por ejemplo, del Colegio La Gaitana llegó con a partir de este tipo de trabajos, llegó con una propuesta, un prototipo de un muñeco de inteligencia artificial que apoyaba enfermos mentales y hemos visto proyectos increíbles que nunca esperaría uno en un estudiante todavía de colegio y llegan a cosas muy grandes que se deben potenciar luego en la vida universitaria. Eso es básicamente. Muchísimas gracias, excelente. Néstor. Muchas gracias. Bueno, digamos, por parte del minuto, con el tema, nuestro modelo pedagógico, que es el praxeológico, lo implementamos en todos nuestros territorios. Lógicamente, después lo adaptamos de acuerdo a las necesidades. Si nosotros miramos las necesidades del colegio, las necesidades del entorno, y de acuerdo a eso adaptamos, digamos, nuestros programas o cursos. Tenemos en cuenta también lo que es las necesidades o los recursos tecnológicos con el cual cuentan los estudiantes, ¿sí? De aquí nosotros, digamos, miramos si se requiere de un tipo digamos, de desarrollo curricular de manera a distancia o presencial o virtual. Con nuestro modelo praxeológico lo que buscamos también es, digamos, enfocar al estudiante a los problemas contextuales y que le den respuesta a esa situación en concreto. Nosotros actualmente estamos presentes en 7 departamentos de Colombia y no es lo mismo darle, por ejemplo, costo en el contexto a un niño de Cartagena que a un niño que está bajo, por ejemplo, en Nariño, Tumaco. Entonces, lo que hacemos primero es hacemos un análisis de la realidad y a partir de este análisis de realidad llegamos a que el niño estudie el contexto, mire cuáles son esas situaciones y que a partir de acá, entonces, haga esta retroalimentación. También tenemos, entonces, lógicamente, flexibilidad curricular, la adaptamos, como le dije, de acuerdo a las necesidades que tiene cada contexto.
Dentro de nuestro trabajo también hacemos un acompañamiento y, digamos, y actualización a la planta docente. Por medio, nosotros ofrecemos diplomados y cursos actualizados a los docentes de las instituciones educativas. Entonces, con eso también acompañamos que no solamente sea una labor únicamente de la universidad, sino que también buscamos que desde la parte institucional de los colegios haya esta actualización y este aporte también, digamos, en ese trabajo de la adquisición del conocimiento. Entonces, es como más o menos el fuerte nuestro en esta parte. Muchísimas gracias, Néstor. Y la última pregunta para cerrar este seminario, este webinar, está relacionada con la incorporación de las tecnologías asistidas o la virtualidad, tecnologías digitales que nos permitan facilitar o ampliar esas estrategias pedagógicas de las que ustedes están hablando. Y más en esta época en que estamos hablando de un periodo o contexto de pandemia, pues nos hemos tenido que basar o fundamentar principalmente en tecnologías digitales. Entonces, ¿qué rol juegan esas tecnologías digitales? ¿Cómo las han usado ustedes y cuáles han sido los resultados utilizando tecnologías digitales en ese proceso de articulación media superior, pues, apoyando las estrategias pedagógicas de las que han estado hablando? Julia. Gracias, Fernando. Perfecto. Bueno, como te has de imaginar, nuestra respuesta es totalmente sí. Lo que significa para nosotros los medios y mediaciones digitales son la estructura de nuestro ecosistema formativo. Ahora, son un medio para un fin. El fin es la formación, por supuesto, pero todos los medios, y cuando hablamos de esa parte de la transformación educativa digital en Colombia, si tú analizas, es una deuda histórica. Desde el Plan Decenal de Educación se ha venido hablando de la necesidad de esa transformación educativa digital, y eso es 2016-2026. En el Acuerdo Superior, por lo superior, en el Plan Nacional de Desarrollo, hay elementos fundamentales que apoyan esa transformación educativa digital. Y tú analizas también otros temas, el COMPES 3975, transformación digital e inteligencia artificial, ese salió del año pasado. El COMPES 3988, tecnologías para aprender, en donde habla de 4 pilares, y dentro de esos 4 pilares hay uno que invita a las alianzas entre instituciones. Bueno, pues la UNAD se dio a la tarea de pensar si nosotros somos muy potentes, porque nuestro ecosistema se moviliza a partir de estas estrategias digitales, cómo ayudar a los profesores y profesoras de cualquier nivel formativo, desde básica, desde media, desde superior, incluso a las instituciones en esta pandemia y a futuro, porque este es el futuro de la educación. Entonces hicimos un análisis de mercado y te quiero contar que en qué se quiere formar todos nuestros profesores y profesoras. Pues mira, estos son los resultados. En el uso de plataformas, en el uso de simuladores, en el uso de aplicaciones móviles orientadas a la educación, en cómo las redes sociales se incorporan para dinamizar los aprendizajes, en la construcción de modelos pedagógicos, en el temas de seguridad informática también, en cómo evitar, por ejemplo, la suplantación de un estudiante por otro, y en los riesgos y peligros también que puede tener, digamos, estas arquitecturas tecnológicas, en el diseño de proyectos pedagógicos, de recursos digitales, y de ambientes virtuales. Pues mira, ¿qué hicimos nosotros? Pues nosotros acabamos de inaugurar un programa que se llama para nosotros fundamental. Ese programa lo hemos llamado el PREFEC, retos y futuros de la educación contemporánea. Entonces, ¿qué hemos hecho? Y esto se lo ofrezco a todos los compañeros profesores que nos escuchan en este momento. Tenemos MOOCs, tenemos diplomados y una articulación. ¿En qué líneas de formación? Gestión del aprendizaje digital a lo largo de la vida. Fundamental, porque cuando tú hablas de trayectorias educativas entre la básica, la media, la superior y la posgradual, estás hablando de esa educación para toda la vida. Línea formativa 2, calidad de los procesos educativos de las IES. Y línea número 3, innovación pedagógica para el logro de los aprendizajes.
Hay un tema muy importante que en Colombia es un punto axial en el tema de la utilización de la Internet y de todas este tipo de herramientas tecnológicas, y es la insuficiente cobertura de Internet que hay en muchas poblaciones. Bueno, pues en la UNAD nosotros creamos una estrategia que se denomina Campus Off, y esa es la posibilidad que los estudiantes puedan conectarse con nuestra plataforma en ausencia de Internet, que puedan entrar a sus cursos, que puedan presentar las tareas, que puedan enviar y tener todo ese tipo de procesos sin problema en ausencia de Internet. Entonces, a mí me parece que las estrategias son estructurales, pero también debemos buscar aquellas dinámicas para compartir entre profesores y profesoras qué hemos aprendido unos, qué necesitan aprender los otros. Y bueno, la UNAD está como dispositivo estatal invitando a la institucionalidad educativa colombiana pues a que puedan también formarse con nosotros y nosotros también aprender de todas estas estrategias que se han adelantado en este sistema. Excelente, muy bueno, muy bueno. Entonces, ahora, por favor, María Isabel. Muchísimas gracias, Julia. Gracias. Sí, nosotros vemos importante y fundamental el trabajo y la dinamización de competencias digitales en los estudiantes y especialmente en la articulación con la media. Nosotros para ello llevamos unos 15 años desarrollando un modelo educativo virtual en donde lo que hemos encontrado fundamental es el aprendizaje autónomo. Entonces, claramente se deben desarrollar las competencias digitales, pero debemos fortalecer un proceso de aprendizaje autónomo en los estudiantes. Desde el colegio lo vimos en este tiempo, a los papás detrás de los niños, en muchos casos, en nuestras propias casas, haciendo que los niños estudiaran, que tuvieran disciplina pese a que no tuvieran un horario. Entonces, en eso es en lo que nosotros trabajamos fundamentalmente, porque cuando logramos el aprendizaje autónomo, logramos personas que tienen un aprendizaje a lo largo de la vida. Después van a tener una disciplina grande para poder aprender autónomamente. Tenemos ahora el conocimiento en un mar de Internet gigante en donde las personas pueden llegar a aprender lo que quieran y ser actualizadas todo el tiempo y de manera gratuita, por ejemplo, con MOOCs y con otra serie de recursos. Pero lo más importante es qué competencias les damos para ello, qué competencias les damos para la vida y lo que les damos es, pues, que desarrollen capacidades de aprendizaje autónomo para utilizar y potenciar cada vez más la tecnología. ¿Y por qué? Van a haber situaciones distintas, por ejemplo, en lo rural hay estudiantes que a veces no tienen ciertos recursos, pero si todos desarrollan la capacidad de aprender autónomamente y de desarrollar competencias socioemocionales, comunicativas, de investigación desde la virtualidad, hemos logrado un éxito. Entonces también es fundamental que en estos procesos de digitalización y de aprendizaje digital sigamos muy pendientes de lo socioemocional. Tenemos un diálogo con el SENA de lo fundamental, que es el que sigamos siendo maestros y constructores de vida y transformadores de vida, también en los ambientes virtuales y en los ambientes digitales. Bien, muchísimas gracias, María Isabel. Ahora, Néstor. Bien, muchas gracias. Bueno, el tema del mundo digital, el mundo del Internet, es la tendencia de la educación a futuro, ¿sí? Vamos a enfocarnos allá. Y lo principal, digamos, Uniminuto en este ámbito, lo primero que ha hecho es actualizarse en sus páginas, en sus programas. Incluso pues, anteriormente manejamos el Moodle, actualmente estamos con el MOOC. Y digamos, es fundamental para poder llegar a muchos rincones de Colombia donde quizás por la accesibilidad por otros medios es imposible. Entonces es fundamental. Con el tema de la pandemia, lógicamente fue un desafío muy grande. Fue un desafío muy grande trabajar con estudiantes y sobre todo porque nosotros tenemos estudiantes de muy bajos recursos. Entonces lo primero era crear un tipo de plataforma que para poder ingresar a las aulas virtuales. Entonces, contamos con nuestras plataformas, nuestras aulas, que no solamente requiriera del computador, sino que se pudiera acceder también desde el celular, ¿sí? Y
digamos, se enfocaron varias estrategias. Primero, pues hubo una capacitación masiva con diplomados en docencia virtual. También este año se trabajó mucho con diplomados y cursos en herramientas digitales porque encontramos que muchos profesores no conocían este mundo, y más los estudiantes de educación media y el grado noveno. O sea, fue un reto grandísimo. Otro desafío grande que Uniminuto este año con el tema de la pandemia, ¿qué hizo? Entonces, trabajamos el tema de la SINCAR con ya datos, al cual otorgamos a una cantidad de estudiantes. Estamos hablando aproximadamente más de 25.000. Sí, fue un trabajo muy pertinente porque no queríamos que tantos niños pobres que no tenían acceso, pues dejaran de estudiar. Fue un reto. El otro fue que, digamos, hizo un préstamo, no sé si ustedes se dieron cuenta, de más de 1.500 computadores, que a muchos estudiantes que no tenían estos recursos, pues la universidad le pudo brindar digamos, estas tecnologías. Entonces, ha sido un reto bonito, grande. Actualmente hemos hecho alianzas con nuevas compañías para facilitarle que no sea tan complicado el acceso al Internet de los estudiantes, en los formularios de inscripciones, en la manera de cargar los trabajos, que no tenga, digamos, que hacer muchos procesos, que sea mucho más accesible a ellos, y teniendo en cuenta, pues, que para el tema de la educación media, está hablando de estudiantes de 13 a 16 añitos, ¿sí? Lo otro bueno, digamos, en nuestro campo, es que ya estamos capacitando al joven, en este caso al adolescente, para que una vez culmine su bachillerato, pues ya tiene una interacción o ya ha tenido un contacto con todas estas herramientas, navegar con nuestras plataformas, navegando dentro de nuestras aulas, y ha sido realmente un éxito. Pues nosotros pensamos que el nivel de deserción por el tema de la pandemia iba a ser, o el tema de pérdida académica va a ser grande, ¿sí? Pero estamos hablando que solamente es un 15%, entre un 10 y un 15%. Nosotros pensamos que iba a superar el más del 30%, pero entonces esas estrategias han sido oportunas, creo que han sido eficientes, y ahí vamos creciendo y mirando los nuevos retos, los nuevos desafíos. Gracias, Néstor. Bueno, con esto estamos finalizando nuestro webinar. Nos dejan muchos elementos muy interesantes desde la intervención que hizo Ángela al inicio, cuando nos estaba presentando la universidad en tu colegio. Básicamente voy a intentar realizar un resumen muy a la ligera, muy rápido, muy preliminar de lo que ha sido, pues, los principales momentos y las ideas que nos han compartido. De la Universidad de tu colegio me llama muchísimo la atención que antes de poder poner en marcha el proyecto, se dieron a la tarea de poder revisar cuáles son las necesidades del sector productivo, cuáles son esas competencias que deben realizar o que deben tener en cuenta los estudiantes que pasan de la educación media a la educación superior y también al sector productivo. Ellos mencionan que el sector productivo requiere en un 16% que los estudiantes tengan habilidades disciplinares propios de la naturaleza de sus campos de formación. En este caso, la referencia fue exclusiva a los campos de formación en programas técnicos y tecnológicos. Un 33% se requieren habilidades cognitivas, que es el manejo de datos, comprensión lectora, etcétera, etcétera, pero principalmente llama la atención que dentro de lo que requiere el sector productivo se habla de habilidades socioemocionales en un 51%. Con esos elementos en la mesa, con esos elementos a la mano, entonces estructuraron un programa que tuviera la cobertura o que pudiera suplir esas necesidades. El desarrollo de habilidades socioemocionales, que es lo que más demanda el sector productivo, habilidades cognitivas, que son importantes para el tránsito a la educación superior, y por supuesto el conocimiento de las destrezas disciplinares, en este caso en la formación técnica y tecnológica. Menciona que en el proceso de implementación durante 6 años de este proyecto, aproximadamente un 59% de los estudiantes de la educación media pudieron ingresar y mantenerse en programas de formación técnica y tecnológica, lo que significa que es un resultado supremamente interesante. Pero además, quiero referirme a otro dato que nos presenta Ángela de la Fundación Lúcker con el programa o el proyecto de la Universidad de tu colegio, cuando dice que mientras que en 2013 apenas 3 de cada 10 estudiantes lograba acceder a educación superior, en la actualidad 8 de cada 10 estudiantes logran ingresar a la educación superior. Me parece que este es un resultado supremamente poderoso, muy importante
y pues muestra claramente que el proyecto es exitoso. ¿Por qué ha sido exitoso? Le preguntamos. Ella dice que básicamente ha sido exitoso porque ha habido una cooperación, una alianza entre entidades públicas y privadas, porque han hecho ajustes o han revisado estructuras curriculares donde desde el microcurrículo justamente se desarrollan las habilidades y las destrezas que estábamos mencionando anteriormente, que son demandadas por el sector productivo. Por otro lado, porque esas estructuras curriculares y ese proceso de formación curricular o a lo largo de ese currículo se ha medido y miden permanentemente el logro de esos resultados con el fin de hacerle los correspondientes ajustes. Entonces nos deja unas experiencias bastante interesantes. Ya cuando nos vamos en conversación con los representantes de las IES, en este caso de la UNAD, de la EAN y la Uniminuto, y preguntamos cuáles han sido esas estrategias pedagógicas que consideran han sido exitosas dentro de la articulación de la media con la superior, nos manifiestan prácticamente todos que una de las estrategias que les ha resultado exitosa es estructurar la articulación basada en currículos que sean flexibles y que incorporen elementos propios del contexto del local o de la región donde se va a desarrollar a cabo. ¿Por qué o para qué? Porque permite, a través de esas distintas estrategias pedagógicas, traer problemas propios del lugar, de la región, del lugar donde se está generando esa interacción, esa articulación media con superior, y basar proyectos, aprendizajes basados en proyectos propios del lugar. En la medida que se entienden cuáles son esas necesidades y se formulan soluciones basadas en proyectos de esas necesidades, entonces permite entender un poco la realidad del contexto y facilitar el tránsito de la media a la superior. Hablan del desarrollo de problemas transversales, de núcleos problemáticos, pero me llamó muchísimo la atención que dentro de lo que ustedes estaban hablando surgieron dos elementos que en mi opinión son bastante interesantes. El primero es el del laboratorio para docentes, en donde también se debe apoyar a la labor del docente para que sea capaz de realizar esas estrategias, de adelantar esas estrategias de tal forma que sean exitosas, las que ya habíamos mencionado. Y la otra estrategia que me pareció bastante interesante, pues todas son interesantes, pero esta pues llama la atención, es el de aprendizaje por retos, utilizando metodologías del design thinking, de la innovación, etcétera, etcétera, que inclusive siendo una estrategia pedagógica única de la institución, se adapta a los distintos contextos. Una vez más, volvemos a caer en el escenario de que es importante conocer el contexto en el que se desarrolla esa articulación de la media con la superior para poder entender las problemáticas del lugar y plantearle soluciones a esas problemáticas del lugar a través de las estrategias pedagógicas que ya hemos mencionado. Esos elementos fueron representativos y comunes a lo largo de la conversación que tuvimos con los representantes de las distintas instituciones de educación superior que nos estuvieron acompañando. Por otro lado, cuando se hace la pregunta de cuál ha sido el papel de los recursos tecnológicos, de las tecnologías digitales, para poder promover estas estrategias pedagógicas que facilitan y que hacen que sea más exitosa la articulación entre la media y la superior, todos prácticamente mencionaron que les ha servido, que lo utilizan de distintas maneras, hay distintas experiencias, distintas formas de presentarlo, pero principalmente que estos medios y recursos tecnológicos no son traídos al escenario de la articulación de la media con la superior como un fin, sino como un recurso para poder viabilizar y potencializar la estrategia pedagógica de la cual estuvieron hablando. ¿Y de qué manera se potencializa o de qué manera entra a contribuir la estrategia pedagógica de la articulación de la media con la superior? María Isabel de la EAN nos estuvo mencionando que facilita, le da posibilidades, no solamente competencias digitales al estudiante, sino que también lo prepara para que haga o realice un trabajo autónomo mucho más independiente que le ayude a buscar información y a seleccionar información de la que aparece en las redes, y pues que este tipo de procesos y estas experiencias, estas habilidades le sirven no solamente para su tránsito a la educación superior, para su propia formación, sino educación para la vida. Es un resumen muy general, estoy seguro que se me han quedado por fuera muchos elementos importantes, pero creo que esto es por ahora lo que nos podemos mencionar
como los principales elementos de lo que nos han mencionado para poder responder a la pregunta que estábamos planteando inicialmente. No sé, Mauricio, si tú tienes algún comentario o alguno de los ponentes que nos acompañan, y en caso que no, pues yo les agradezco a todos su participación y a todos también felicitarlos porque nos han presentado experiencias muy interesantes que aportan a este diálogo y a este fortalecimiento que estamos realizando en el ciclo de webinars con la Secretaría de Educación Distrital de la Alcaldía Mayor para poder darle toda la relevancia que corresponde y fortalecimiento que corresponde a los procesos de articulación media con la educación superior. A todas las personas que nos estuvieron siguiendo a través de las redes de Facebook Live y de los canales de retransmisión institucionales que nos están acompañando, entonces también les queremos dar nuestro agradecimiento por su compañía, por su interés e invitarlos para el próximo martes continuar en horario de 11 a 12 de la mañana en el tercer webinar que va orientado al mismo propósito de abordar distintos aspectos que nos permitan fortalecer, proyectar y consolidar los procesos de articulación media con la educación superior. Muchísimas gracias y un excelente día para todos. Gracias a nuestros invitados panelistas. Mil gracias a ustedes por el espacio y la invitación. Gracias, qué privilegio aprender de ustedes. Gracias. Muchas gracias, sí, aprendimos muchísimo y seguiremos aprendiendo. Gracias. ¿Por qué no pensamos en una fotografía de grupo? Buena idea. Mauricio,